Vuelo recto nivelado, otra de las maniobras de vuelo de un avión. Esta es quizás de las más sencillas que vamos a ver. No me voy a meter en cosas ya tan complejas. Lo vamos a ver de forma sencilla, realmente lo que es prácticamente la definición de un vuelo recto nivelado. Ya que el avión despegó, ya realizó el ascenso y llegó a la altura a la que debe volar el avión. Recordemos que las aeronaves, bueno, cada vuelo, antes de salir, para que su salida, su despegue sea autorizado, debieron entregar un plan de vuelo, donde viene quién es el piloto, quién es el copiloto, quiénes son los sobrecargos, cuántos pasajeros llevan, cuánto peso en equipaje llevan, cuánto combustible llevan, a dónde van, por qué ruta planean irse, eh, a qué altura planean volar. Y ahí también viene, ya si a Torre le parece bien, según cómo es el tráfico en ese momento, autoriza esa altura. Si no, le dicen, pues sabes que no te puedes ir a esta altura, te tienes que ir a tal. Ok, ya el avión despega y tiene que llegar a la altura a la que Torre le autorizó, porque se supone que a esa altura no hay tanto tráfico y va a estar despejado porque no haya algún accidente. Ya que llegó a esta altura, el piloto entra a lo que es un vuelo recto nivelado, que va a ser una maniobra que durará la mayoría del tiempo de vuelo. El vuelo recto nivelado es la maniobra que más tiempo ocupa en todo un vuelo. Más que el despegue, más que el aterrizaje, más que cualquier otra maniobra, algún viraje, alguna acrobacia. El vuelo recto nivelado es el más empleado, porque es prácticamente la maniobra que se emplea durante la mayoría del vuelo. ¿Por qué se le llama vuelo recto nivelado? En el vuelo recto nivelado el avión se va a mantener, como dice el nombre, en una línea recta, paralela al eje longitudinal de la aeronave. Recordemos el eje longitudinal, el que va de nariz a cola, la línea imaginaria que va de nariz a cola. Entonces la trayectoria va a ser paralela a este eje y va a ser paralelo al horizonte. Las alitas del avión deben ser paralelas al horizonte. Se mantiene recto. Es un vuelo en línea recta. Se le va a llamar nivelado porque va a mantener la misma altura. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. ¿Cómo consigue un piloto un vuelo recto nivelado? Ya viendo equilibrio, ya viendo estabilidad y todo eso, ustedes ya pueden visualizar los fenómenos que se dan justamente en ese tipo de maniobra. Nosotros vimos en despegue y en ascenso que hay que romper un poco ese equilibrio para que ¿cómo se llama? Para que el levantamiento sea más grande que el peso y el avión pueda ascender. En un vuelo recto nivelado hay que mantener un equilibrio entre el levantamiento y el peso. Si nosotros igualamos la sustentación, la fuerza de sustentación es igual al peso, el avión no va a subir y no va a bajar. Se mantiene en equilibrio y va a volar en un nivel, en un solo nivel, en un vuelo recto. Si el peso es más grande, el avión va a empezar a caer. Si el levantamiento es más grande, el avión va a empezar a subir. Y también tendremos un cierto equilibrio, entre comillas, entre el empuje y el arrastre o la resistencia. Si el empuje y la resistencia fueran exactamente iguales, tuvieran el mismo valor, el avión no se movería hacia adelante, se quedaría quieto en el aire. O sea, no se podría mover hacia adelante ni hacia atrás, porque las fuerzas son iguales, se anulan entre ellas. Entonces,
el empuje tiene que ser más grande, un poco más grande que la resistencia, para que el avión pueda avanzar hacia adelante y genere la velocidad necesaria para desarrollar sustentación. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Pero sí se mantiene cierto equilibrio. Con equilibrio me voy a referir a que según el, el arrastre que genera el avión, es el empuje que debe generar, o viceversa. Según el empuje que esté generando el avión, es el arrastre que se va a desarrollar. El piloto debe encontrar algún punto de equilibrio donde genere el empuje necesario para mantener el avión en el aire y la resistencia sea la mínima posible para poder avanzar sin mayor gasto de combustible, para poder avanzar más rápido, que el aire no nos frene. Si el piloto no mantiene ese pequeño equilibrio entre el empuje y la resistencia, quizás genere más empuje del que necesita o fuerce más al motor a generar a meterle más potencia, porque está generando arrastre innecesario. Eh, sí, más que nada eso, arrastre innecesario. Entonces debe encontrar un equilibrio entre el empuje y la resistencia para darle el mejor rendimiento al avión. A eso me refiero con un ligero equilibrio. No que estén equilibrados totalmente, porque no pueden ser iguales. Si no, el avión no se movería hacia adelante. En vuelo recto ya lo hemos comentado, un vuelo donde la trayectoria es igual al eje longitudinal del avión, que se mantenga, ¿cómo se llama?, paralelo al horizonte. ¿Cómo sabe el piloto si se encuentra realmente en un vuelo recto? La imagen de abajo, ustedes ya lo han visto, ese indicador ya lo han visto en películas, en series, documentales, en caricaturas. Siempre que vuelan en un avión es de los pocos instrumentos que siempre aparecen. Ese instrumento es un horizonte, se llama horizonte artificial, un indicador de actitud. ¿Qué le va a decir justamente al piloto si se encuentra recto? Las pequeñas alitas que están aquí, esta de aquí y esta de acá, simulan a las alitas del avión. Entonces, si se encuentran en línea recta con el horizonte, que es la división de azul y negro, se encuentran paralelos a esto, significa que el avión está recto. Si el avión se empieza a inclinar hacia un lado o hacia el otro, de forma normal en un alabeo, o de forma anormal en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier perturbación, este instrumento va a empezar a girar. Entonces, lo que representa el avión, que es esta cosita blanca, va a empezar a girar y puede que quede el horizonte y quede la marca del avión así. Ya no están alineados. Ya significa que el avión ya no está recto. Ya no se encuentra recto. Está haciendo algún viraje, está haciendo algún alabeo. O se está cayendo, ya en cuestiones muy extremas. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Vuelo nivelado.
Vuelo nivelado que se mantenga en un nivel. Las altitudes en las que vuela un avión no las conocemos como altitudes, sino niveles de vuelo. Eh, Cuando Torre autoriza ya un vuelo, no, realmente a Torre no le decimos, ay, voy a volar a 30.000 pies de altura. No, lo manejamos por lo que se llaman los niveles. Cada nivel va a representar cierta altura. Y eso es a lo que se refiere con lo que se llama ¿cómo se llama? El vuelo nivelado. Por ejemplo, si yo le digo ¿cómo se llama? A, a Torre, voy a volar a un nivel, se le pone FL, que es de Flight Level, nivel de vuelo en inglés, a un nivel de vuelo 160. A este 160 lo multiplican ustedes por 100, o sea, le agregan dos ceros. Y eso significa que estoy volando a 16.000 pies. Entonces, si el piloto quiere volar a 30.000 pies, le dice a Torre, voy a volar a un nivel de vuelo 300. Si multiplican esto por 100, les va a dar 30.000, que son 30.000 pies. Pero esto ya es ¿cómo se llama? Otro tema. Para que ustedes entendieran por qué me refiero yo a niveles. Que realmente es esto. El cielo lo dividimos en niveles, así como un edificio. Entonces el piloto puede escoger en qué nivel volar. Nivel 300, nivel 280 y así. Ya solo lo multiplican por 100 y les da la altura. 16.000, 28.000, 30.000 pies de altura. Entonces, cuando yo me refiero a un vuelo nivelado, es porque el avión se mantiene en el nivel que le corresponde, en una altitud constante. Mantenerlo en una altitud constante, así estrictamente constante, es muy difícil. Realmente no es que digamos así, ay, muy posible. El avión puede ir variando su altitud 1 metro, 2 metros, 3 metros, o sea, normal, ¿no? Pero si el avión ya cambió su altitud, este, 200 pies, 500 pies, 1000 pies, y es porque no está nivelado. Si son poquitos, pues no hay tanto problema. Digo, es muy difícil mantenerlo exactamente en en una sola altura, si va a ir variando poco a poquito. Pero ya les digo, que el avión esté subiendo, esté bajando 500 pies o más, es porque ya no está nivelado, ya se encuentra ahí ahí algo está mal. Si se supone que debe ir a vuelo recto nivelado y pasa esa situación, es porque hay algo mal. Entonces, el vuelo nivelado tiene que ir en el mismo nivel, mantener una altura constante, una altitud constante. Y el piloto lo va a detectar con un instrumento que ya hemos visto, el indicador de velocidad vertical, el Vertical Speed Indicator en inglés. Esto lo vimos en despegue, no, en efecto suelo. Este lo vimos en efecto suelo, este se los mostré. También lo vimos un poco en ascenso. Y eso lo que indica es qué tan rápido sube o qué tan rápido baja el avión. Entonces, si el piloto ve que en su indicador de velocidad vertical la flechita está en el cero, como se encuentra en la imagen, esa flechita blanca, se encuentra en el cero, está nivelado. No hay un cambio en la altura. Si esa flechita se va hacia abajo, es porque el avión está bajando. Si la flecha va hacia arriba, es porque el avión está ascendiendo.
Sigue aumentando su altura. Entonces, si el piloto lo ve en el cero, significa que va en un vuelo nivelado. Si aparte ve este indicador, lo ve así derechito, alineado, va en un vuelo recto. Que ese es el objetivo de esta maniobra, un vuelo recto nivelado. Aerodinámicamente, ¿qué pasa con el avión entonces? Ya lo mencionamos un poco al principio, vamos a retomarlo. Va un avión volando, ya llegó a su nivel de vuelo, a su altura correspondiente. A través de un empuje, el avión se mueve hacia adelante gracias al empuje del avión, eso ya lo sabemos. Espérenme. Ya. En un vuelo recto nivelado tenemos el avión va volando, ya llegó a su nivel de vuelo. Tenemos un empuje hacia adelante. Si se fijan, la flecha del arrastre es más pequeña. Esa flecha amarilla de atrás es más pequeña. Repito, no pueden ser iguales. Si fueran iguales no se movería hacia adelante ni hacia atrás, se quedaría estático ahí en el aire, porque las fuerzas se anulan. Tiene que ser más grande el empuje para que el avión pueda irse hacia adelante. El equilibrio lo tiene que encontrar el piloto para generar el empuje necesario y el menor arrastre posible. Igual se le llama un equilibrio cuando se encuentra a velocidad constante, que no haya una aceleración, que la velocidad no aumente. En ese punto, la velocidad constante encuentra justamente ese equilibrio del menor arrastre posible, de la mayor eficiencia del motor. Y la flecha verde y la flecha roja, la verde siendo el levantamiento, la roja siendo el peso, si se fijan son iguales, tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque en un vuelo recto nivelado, este es el punto de equilibrio que se debe encontrar entre estas dos fuerzas. El avión no sube, el avión no baja, porque las fuerzas se anulan. Al ser iguales entre ellas, se anulan. Si la flecha roja es más grande, el avión va hacia abajo, porque el peso es mayor. Si la flecha verde es más grande, el avión iría hacia arriba, porque el levantamiento es más grande. En este caso, se mantiene recto, no sube, no baja. Y así nos lo vamos a pasar la mayoría del vuelo. Mientras ustedes están ahí viendo una película o están dormidos, el avión se la pasa en esta maniobra. Dentro de los factores que afectan al vuelo recto nivelado, vamos a ver dos. La cuestión del empuje y la cuestión del gasto de combustible, del peso. En cuanto al empuje, son cosas que ya he mencionado. El empuje debe ser el necesario para vencer a la resistencia y poder moverse hacia adelante. El empuje debe ser el necesario para desarrollar el levantamiento suficiente para igualar al peso. Si el empuje no es el suficiente para desarrollar la sustentación necesaria en el ala, obviamente el peso va a ganar y el avión se va a caer. Por eso necesitamos meterle cierta potencia al motor para que genere cierto empuje y desarrolle la sustentación necesaria para que el avión se mantenga equilibrado junto con el peso. Si el piloto no quiere gastar de más al motor, lo que puede hacer es alterar un poco el ángulo de ataque del ala.
del perfil. Lo aumenta un poco, recordemos que eso va a generar más sustentación. Y así el piloto, con ese pequeño cambio en el ángulo de ataque, va a generar más sustentación y le va a quitar trabajo a los motores. Va a permitir que el motor no trabaje, no genere toda la fuerza. Se le puede bajar un poquito la potencia al motor para que no esté tan cansado, no se canse, no lo sobrecaliente. Le quita un poco de trabajo. Y esa sustentación que perderíamos al quitarle empuje, al quitarle potencia al motor, la podemos recuperar con el ángulo de ataque. Gastamos menos combustible, gastamos menos el motor, inclinamos tantito el ángulo de ataque y seguimos generando el mismo levantamiento para mantener al avión en un vuelo recto nivelado. El gasto de combustible, esto sí es un factor muy importante dentro de un vuelo recto nivelado y dentro del vuelo en general. Cuando un avión sale a vuelo, los encargados de operaciones aéreas e incluso los pilotos deben revisar que el avión cuente con el combustible necesario para llegar a su destino. Ya cuánto combustible necesitan, ya ellos ya tienen tablitas, ellos ya tienen sus cálculos para determinar cuánto combustible le meten. Hay casos que, por ejemplo, es un ejemplo, el avión necesita 3/4 de tanque para llegar a su destino, pero por decisión, ya de una vez, ya que estamos aquí, por decisión del piloto, de operaciones, y con autorización obviamente de la aerolínea, porque es mucho dinero, se solicita que ya no le pongan 3/4, sino que ya lo llenen. O sea, va con tanque lleno. Obviamente eso es más peso. ¿En qué, cómo se llama? ¿En qué afecta justamente esta cuestión del combustible? Aparte que es más peso para el despegue y más peso para el ascenso. En un vuelo recto nivelado, la cuestión del combustible va a ocasionar que el piloto esté muy atento a lo que esté haciendo. O el piloto automático esté atento a lo que esté haciendo el avión. ¿Por qué? Conforme va volando el avión, todos sabemos que el combustible se va a ir gastando, se va a ir consumiendo. Entonces, entre menos combustible tenga el avión, menos peso va a tener. O sea, el peso del avión en un vuelo va a ir disminuyendo porque vamos a ir gastando combustible. El peso del avión que tiene el despegue va a ser más grande siempre que el peso que tenga el avión cuando aterrice, siempre. Obviamente por esta cuestión del combustible. No es que el avión haya perdido materia o que hayan desaparecido pasajeros, no, es por la cuestión del combustible. Entonces, si en el vuelo el avión está perdiendo peso porque está gastando combustible, si el piloto o el piloto automático mantienen el mismo empuje, mantienen el mismo levantamiento, va a llegar un punto donde el avión va a empezar a subir, va a empezar a ascender. Porque como el peso ya se está haciendo más pequeño, se va a romper ese equilibrio con el levantamiento se va a hacer más grande y va a empezar a ascender al avión. El piloto o el piloto automático deben ir manipulando la sustentación a través de las superficies de control, a través de los compensadores, a través de la potencia.
de los motores, a través del ángulo de ataque, para al mismo tiempo que va disminuyendo el peso, la sustentación poco a poco también vaya disminuyendo. Lo suficiente para mantener el avión en equilibrio, nada más. O sea, es muy, muy poco. Gradualmente va disminuyendo poco a poco. Si el piloto deja la sustentación tal cual, o sea, no la cambia durante todo el vuelo, va a llegar a un punto del avión va a empezar a subir solo, porque el peso ya no va a ser suficiente para anular al levantamiento. El peso ya va a ser muy pequeño. ¿Dudas hasta aquí de lo que de lo que llevamos, de este punto de combustible en especial? ¿Está bien? Bueno, ok. Técnicamente aquí es todo de vuelo recto nivelado, todo lo que vamos a ver. Si se fijan es muy, muy sencillo. Que el avión se mantenga recto, se mantenga nivelado, factores de combustible, factores de empuje. Hasta ahí. No es todo el tema, realmente no es todo el tema. Ya cuestiones de rendimiento y cuestiones un poquito más específicas de esta maniobra ya es más avanzado. Ya es aerodinámica un poco más avanzada. No es el objetivo del curso que ustedes que nos metamos en ese tipo de temas porque sí son un poco más complejos. Ya tendré que meter ya fórmulas matemáticas y formas de cálculo y otras cosas que todavía no conocen. Entonces ya posteriormente ya podrán ver esos temas. Los que sigan dentro de la aviación, ya más que nada en la parte de diseño o en la ingeniería, ya se van a meter esas cosas del diablo. Por lo pronto nada más veremos esto, que es lo que ustedes, que es el funcionamiento básico de esta maniobra, para que ustedes entiendan cómo funciona. Pasamos a otro punto. Este tiene que ver ya con el vuelo recto nivelado y tiene que ver con el ascenso. Este se va a llamar la altitud máxima de operación. Este tema ya lo hemos mencionado una que otra vez, no solamente en esta materia, sino en alguna otra. Ya les he platicado un poco de esto. Vamos a verlo ya oficialmente. La altitud máxima de operación es la altura máxima en la cual cada aeronave puede volar. Así de sencillo. La altura máxima a la cual la aeronave puede volar. Listo. ¿Cómo vamos a definir esta altura, esa altitud máxima? Este sí va a depender totalmente del modelo del diseño del avión. Total y absolutamente. De los motores también que tenga. Lo vamos a dividir en dos puntos. La altura máxima va a depender del rendimiento del avión y de la estructura que tenga el avión. Vamos a definirlo. Primero empezamos con el rendimiento. Como lo vimos en cómo fue en despegue, en efecto suelo, la densidad es un factor muy importante dentro del rendimiento de un avión. Nosotros hablábamos de la densidad del aire como un mayor o un menor número de partículas de aire
pueden afectar drásticamente el rendimiento del motor y el rendimiento del perfil alar. Obviamente la temperatura también tiene que ver por cuestiones de densidad. Y conforme el avión esté ascendiendo, como su altura vaya creciendo, su altitud. Yo les comentaba que entre más alto nos encontremos, 1. La temperatura va a ser más baja. 2. La presión va a ser más baja. Por lo tanto, la densidad va a ser más baja. Si la densidad es más baja, el motor no va a generar el empuje necesario para mantener al avión en el aire, ya sea en ascenso o en vuelo recto nivelado. Y 2. El ala, el perfil no va a generar el levantamiento suficiente para mantener el avión en el aire. Entre más alto esté un avión, más trabajo le cuesta mantenerse en el aire. Justamente por estas cuestiones de densidad que ya vimos. Menos partículas en el motor y menos partículas en el perfil, que nos ayuden a generar esas cuestiones de rendimiento para mantener el avión en el aire. ¿Qué tan alto puede llegar un avión entonces? Definimos lo que es un techo absoluto. Obtenemos el concepto de techo absoluto. El techo absoluto es la altitud en la cual el avión ya no puede subir. En este punto, la velocidad de ascenso del avión es de 0 pies por minuto. El avión ya no puede ir más arriba. Recordemos, con lo que vimos la clase pasada, que la velocidad de ascenso va a ser aquella que nos diga qué tan rápido está subiendo en una dirección vertical. Entonces, si es de 0 pies por minuto, significa que no está subiendo. No está subiendo ningún pie, ninguna distancia. A partir de este punto, el avión ya no puede ascender. Ya no sube, ya no va para más. Porque la densidad del aire ya es tan baja para ese avión que el ala ya no genera el levantamiento suficiente y el motor ya no puede generar el empuje necesario. Aquí los motores del avión en este punto ya están en su máxima potencia y aún así el avión ya no puede subir más por esta cuestión de la densidad. Ya no genera el levantamiento para subir. Apenas puede generar el levantamiento para mantenerse equilibrado con el peso. Digamos, es como un tope. Hasta ahí llega el avión. De ahí no pasa. Y va a ser diferente para cada aeronave. Un pequeño avión, un Cessna, tiene un techo absoluto mucho más bajo que un avión comercial, que tiene un techo absoluto más bajo que un avión caza, que un avión militar. Depende totalmente del diseño. El techo de servicio, que es el concepto que ya he platicado con ustedes, o que por ahí uno que otro me ha llegado a preguntar, que es prácticamente uno de los puntos que usamos en la aviación. El techo de servicio es la altura, la altitud, en la cual el avión a máxima potencia, con motores a máxima potencia, va a presentar una velocidad de ascenso de 100 pies por minuto. En el techo de servicio el avión todavía puede subir a una velocidad de 100 pies por minuto, que prácticamente es nada. O sea, es muy, muy poquito. A comparación de otras velocidades, ¿no? ¿Por qué se considera en este punto? Para darle al piloto una tolerancia.
Llevar al avión a un techo absoluto es peligroso, porque ya estás llevando al avión a sus límites. Ya prácticamente lo estás sobreexigiendo y se puede llegar a puntos de pérdida muy fuertes. Entonces se definió lo que es el techo de servicio. El techo de servicio ya lo consideramos nosotros ya de forma común como la altura máxima. Sabemos que sí, arriba del techo de servicio el avión puede subir un poco más. Sí, sí se puede. Pero consideramos el techo de servicio como su altura máxima para tener esa tolerancia y no llegar al techo absoluto. Si por alguna cuestión el avión tiene que subir arriba del techo de servicio, será por algo muy raro y tendrá que ser por corto tiempo. Dejamos este pequeño espacio, esta pequeña tolerancia en caso de cualquier emergencia. De forma normal consideramos el techo de servicio ya como el tope, ya para que no exista algún valiente que, ay, yo voy a llegar más arriba y se quiera aventar hacia el techo absoluto. No, ya es por seguridad. Obviamente el techo de servicio siempre va a estar más abajo que el techo absoluto, pero va a ser el término que ustedes escuchen más seguido y el considerado ya como el tope. Ya más arriba del techo de servicio ya no debes de subir. El techo de servicio, por ejemplo, de aviones comerciales se encuentra aproximadamente en los 43,000 pies aprox. Aviones más pequeños, aviones ejecutivos como un Learjet, el techo de servicio se encuentra aproximadamente entre los 48, 50,000 pies en algunos casos de altura. El techo absoluto se va a encontrar un poco más arriba, pero recuerden que al techo absoluto no hay que llegar. El techo de servicio, tómenlo como el tope. ¿Dudas de estos dos? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué creen? Que a veces no es la altura máxima que realmente tiene un avión. Hay otro factor muy importante que es la parte estructural. La parte estructural, el límite estructural es un factor muy importante dentro de una aeronave. Más que nada en este tema de altitud máxima. Por el tema del sistema de presurización. El tema de presurización lo van a ver a fondo en las materias de sistemas de aeronaves, que empiezan ya el próximo semestre ustedes con esas. De forma sencilla, el sistema de presurización de una aeronave es como si ustedes inflaran un balón de fútbol. Imaginen que el avión en tierra, cuando está en tierra, es un balón desinflado. Y cuando empieza a subir, cuando empieza a ascender, hay que irlo inflando para que tenga su forma de balón. Es una forma muy sencilla de explicarlo. Obviamente es más complejo. Lo que hace el piloto cuando empieza a ascender, le roba aire a los motores para inflar como si fuera un balón al avión, a lo que es la cabina de pasajeros, la cabina de pilotos. Porque como la presión es más pequeña allá arriba, a ustedes les puede dar lo que es la hipoxia, que es la falta de oxígeno.
ya la presión ya no es suficiente para que ustedes reciban oxígeno y se desmayen. Por eso hay que presurizar el avión, mantener una presión dentro de la cabina para que ustedes no sufran ningún daño, no se desmayen, no sufran hipoxia. ¿A qué altura se empieza a presurizar? Aproximadamente a los 18.000 pies. Si ustedes vuelan menos de 18.000 pies, no hay que presurizar. Ustedes todavía pueden respirar así normalito. Arriba de esta altura ya es necesario empezar a presurizar. Ya el oxígeno ya no es suficiente. Entonces, en este caso del sistema de presurización, como estamos inflando un balón, ¿qué pasa cuando ustedes inflan un balón de más? Se truena, explota. La diferencia de presión que hay entre el ambiente y adentro del balón en la cámara ya es muy grande. Entonces el balón no resiste y explota. Con los aviones podemos tomar algo parecido, no que explote, todavía no se asusten. Con el avión, cuando va subiendo, que el piloto empieza a presurizar, como la presión allá arriba es baja, la diferencia entre las presiones, la diferencia que existe entre la presión afuera y la presión adentro del avión, puede llegar a ser muy grande. La estructura que tiene el avión, la forma que tiene, lleva un límite estructural de presión. Si superamos ese límite, podemos generar lo que son grietas en la aeronave y que truene, como un balón, si le meten más aire del debido, si aumentan la presión más allá de lo debido. Puede que exista primero una grieta donde se escape la presión y se genere una despresurización, que ustedes saben es peligrosa. Vamos a ver una imagen. Imaginen un avión, el círculo central es la cabina, tiene sus alitas. Nos encontramos a una altura de 39.000 pies, donde la presión es de 3 psi. PSI, para quienes no conozcan, es una unidad en la cual se mide la presión, que es una unidad inglesa. PSI significa en español libras sobre pulgada cuadrada. Es una medida así que se usa mucho de presión. De seguro ya lo han escuchado por ahí algunos PSI. Ya la verán en física. Entonces, a 39.000 pies, una presión de 3 psi, por ejemplo, en el ambiente. Y dentro del avión, para mantener un ambiente seguro para nosotros, los pilotos inflaron el avión a tal punto que tenemos una presión de 11 psi. Si se fijan, la diferencia entre el ambiente y la presión interna es de 8 psi. A 11 le restamos los 3 y hay una diferencia de 8. Si la estructura, su límite es de 8 psi, o sea, que la presión de aquí adentro sea lo suficientemente grande como para empujar las paredes, puede ocasionar ¿cómo se llama? Que este fuselaje se rompa, que generen grietas. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que los submarinos no pueden bajar tanto? Prácticamente por lo mismo. Solo, bueno, casi lo mismo, solo que al revés. Digamos que en un submarino, lo voy a dibujar acá arriba, está un submarino. Y aquí adentro del submarino donde están todos, aquí están todos los monitos.
Como ejemplo, tiene una presión de, vamos a ponerlas al revés, de 3 psi. Y afuera hay una presión de 11 psi, que es la presión que genera el mar, ¿no? Entonces, como la presión es más fuerte afuera que adentro, lo que hace la presión, lo que hace el océano es apachurrar este submarino. La fuerza va hacia adentro. Si la estructura resiste, obviamente esta presión no va a apachurrar el submarino. Pero si el submarino entre más baje, más grande va a ser la presión del océano, la presión de afuera. Hasta que llegue al límite del submarino, que ya no aguante más esa presión y lo empieza a apachurrar. En el avión pasa lo contrario. La presión más grande está adentro y la presión más pequeña está afuera. Entonces, la presión que está adentro va a tratar de empujar el fuselaje hacia afuera, va a tratar como de abrirlo. Es lo mismo que en los balones de fútbol. La presión de adentro trata de abrir el balón, por eso agarra esa forma esférica. Porque el aire a presión empuja las paredes hacia afuera. Si la presión de adentro es muy grande en comparación a la de afuera, o sea que este diferencial, que esta diferencia ya sea muy grande, la presión ya va a poder abrir el cascarón, en este caso el avión o el balón, que llegan a tronar cuando le meten aire de más. Eso va a depender totalmente de la forma que esté diseñado el avión, del material que esté empleado en el avión, qué tan resistente va a ser a estas presiones. Ya es toda una ciencia este estudio, es una ciencia ya muy interesante. Si alguien está interesado, lo puede buscar como estructuras de pared delgada. Esa es la ciencia que estudia justamente este fenómeno, la resistencia de los fuselajes de los aviones. Entonces, si tenemos un techo absoluto, por ejemplo, de 40.000 pies y un techo de servicio de 38.000 pies, quizás nuestro avión, por ejemplo, pueda tener un límite estructural de 36.500 pies, por ejemplo. Si a 36.500 pies la diferencia de presiones ya llega a lo que es un límite estructural, imaginemos que nuestro avión tiene un límite estructural de 8 y ese límite lo alcanzamos a 36.500 pies, el avión no debería subir más de eso. Porque si sube más, este 8 se va a convertir en 9, y luego acá más arriba en 10, y luego acá más arriba en 11, y como ya está más arriba del límite estructural del avión, lo va a romper, va a abrir el cascarón, y va a generar una despresurización y algún otro accidente más feo. Es posible que el límite estructural del avión se encuentre quizás no por debajo del techo de servicio, sino un poquito más arriba. A lo mejor lo encontramos por aquí. Eso es ventaja para nosotros porque sí nos permite llegar al techo de servicio. Pero hay aviones que no, que el límite estructural se encuentra aquí abajo, como este punto amarillo. El avión sí, el avión en cuanto a rendimiento sí puede llegar, por ejemplo, a 38.000 pies en este ejemplo. Sí puede, claro que puede. Pero por el límite estructural no puede, porque si lo llevamos a 38.000 pies, corremos el riesgo que la presión genere grietas en el avión. Por eso la parte estructural también es importante. El límite de este ejemplo, el avión no puede subir más allá de 36.500 pies por seguridad. Si al piloto le vale la seguridad y se lo quiere aventar hacia el techo de servicio, hasta los 38,
Lo puede hacer, el avión sí es capaz de llegar a eso, pero por la presión, por esta diferencia de presión, puede que el avión sufra daños. Es muy probable que el avión sufra daños. Entonces, el límite va a ser este, porque es un límite estructural. Si el límite estructural se encuentra acá arriba, por encima del techo de servicio, perfecto. Podemos aprovechar toda la altura hasta el techo de servicio. ¿Dudas? ¿No? En resumen, de este tema, el avión cuenta con 3 puntos de máxima altura, máxima altitud, lo que es un techo de servicio, un techo absoluto y un límite estructural. ¿A cuál es al que deberíamos tomar como el tope, como el máximo, al que sea más bajo? Ya sea el techo de servicio o sea el límite estructural. El que sea más bajo, ese es el límite que deben considerar ustedes para volar. Más arriba de eso ya no deberían estar volando. Ya sea porque se van a acercar al techo absoluto o porque su estructura no va a resistir la presión, la diferencia de presiones. Repito, eso ya será dependiendo de cada avión. Y ya para terminar por hoy, veremos lo que es el máximo alcance, también conocido como el rango. Eh, este tema lo veremos 2 veces, uno en lo que es en operación normal y otro en lo que es planeo. Cuando veamos planeo vamos a volver a tomar este tema de máximo alcance, porque sí cambian algunas cosas. Ahorita en operación normal vamos a definir el máximo alcance como la distancia más grande que puede llegar un avión. Es la relación entre distancia y consumo de combustible más grande. ¿Qué tan lejos puede llegar el avión? Un avión que consuma mucho combustible va, ¿cómo se llama? Va a tener un alcance más corto, más bajo. Es como en sus carros. El- los coches que dan 10 kilómetros por litro, 12 kilómetros por litro, los Prius, por ejemplo, que ya los que son híbridos, que presumen, según que llegan hasta los 35 kilómetros por litro. O sea, eso ya es un consumo perfecto, por así decirlo. Y ese coche, el Prius, tiene un rango, un máximo alcance muy grande, en comparación de los carros normales. Un coche que consume 12, que recorre 12 kilómetros por litro, tiene un alcance más grande que un carro que recorre 8 kilómetros por litro, que prácticamente es nada. Se gasta mucho combustible y avanza poquito. Entonces un máximo alcance es el punto donde recorra lo mayor posible con el menos combustible, con el menor combustible posible. En palabras sencillas, ¿qué tan lejos puede llegar un avión? ¿De qué va a depender? Obviamente del tamaño del avión y principalmente de los motores que use. Los motores tienen un factor llamado consumo de combustible, que es justamente lo que indica cuántos litros de combustible o cuántos libras, kilos, como esté medido, consume por cada milla o por cada cierto tiempo. Pero en cuanto a definición es prácticamente sencillo. ¿Qué tan lejos llega un avión? Listo. ¿Cuál es su máximo alcance? ¿Qué tan lejos puede llegar?
Les presento 5 de los aviones con el alcance más grande, con el rango más grande. En pantalla ven lo que es un Airbus 350-900 ULR. Ya es uno de los aviones de la familia A350 de Airbus. De las muchas variaciones que tiene el A350, esta es la que tiene el mejor alcance, la que llega más lejos de todos los aviones en el mundo. Eh, Tiene un alcance de hasta 18.000 kilómetros. Este avión en un solo vuelo puede alcanzar una distancia de hasta 18.000 kilómetros. Y se fijan, ya es mucho. Para que se den una idea, de aquí a Beijing, allí en China, son aproximadamente 12.000 kilómetros. Aviones como el A340, 500, que alcanza 16.670 kilómetros. Un 777-200 de la Boeing, alcanza casi los 16.000 kilómetros. Un 787-9 alcanza casi los 16.000 kilómetros también. Un A350-1000 alcanzaría 15.600 kilómetros. Estos son los aviones que más alcance tienen. Ya de ahí para abajo, ya dependiendo de los aviones, ¿no? Y como cápsula cultural, para que ustedes lo visualicen de otra forma, por ejemplo, un alcance, les presento el mapa de alcance de un 737 MAX, un Boeing. Un Boeing 737 de la versión MAX. Los anillos internos, bueno, imaginando primero que partimos de Nueva York, que el avión sale de Nueva York. El alcance de este avión, estos tres primeros anillos de aquí, son sus variantes comerciales. Un MAX 9, un MAX 8, un MAX 200 o un MAX 7, estos de acá. Son sus distintas variantes, que es un poquito más grande, que le caben más pasajeros, que es un poquito más chiquito. Ya son variaciones. Pero por ejemplo, estos aviones, un 737 MAX, tiene el alcance suficiente para viajar, por ejemplo, de Nueva York. De un solo vuelo pueden llegar a Quito, de un solo vuelo pueden llegar a Londres, en un solo vuelo pueden llegar a Seattle. El, el MAX 7 puede llegar hasta Anchorage, en Alaska. El MAX 7 y el MAX 8 pueden llegar hasta Casablanca, Marruecos, de un solo vuelo. El alcance que tienen, pueden llegar hasta allá, en un solo vuelo. Las tres líneas que están afuera, los tres anillos de afuera, lo que es los BBJ, son las versiones ejecutivas de un 737. Es como un 737 ejecutivo o privado, chiquito. Esos tienen un alcance mucho más grande. Pueden, de Nueva York igual, pueden llegar, por ejemplo, el 9, el BBJ Max 9 puede llegar desde Nueva York solito hasta Beijing, hasta Mumbai. Los tres BBJ pueden llegar de Nueva York sin problemas a Buenos Aires, Argentina, a Moscú. Vuelos que, por ejemplo, las versiones comerciales, las versiones grandes no pueden hacer porque ya está fuera de sus pequeños discos. Ya el alcance ya no les da para tanto. Por eso cuando ustedes vuelan, por ejemplo, aquí en México, un vuelo nacional, nos tocan aviones chiquitos. Pero si se van a ir a Europa o se van a ir a otro continente, nos tocan ya aviones muy grandes, porque tienen un alcance mejor, más alto o más grande.
¿Dudas de máximo alcance? ¿Nadie? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Recordemos, subimos 3 temas: máximo alcance, eh, altitud máxima y vuelo recto nivelado. Si se fijan, fueron cortitos, fueron sencillos. La próxima clase continuaremos hablando de maniobras. Ya empezaremos a ver realmente lo que son virajes, vueltas y todo ese tipo de cosas. Entonces dejamos hasta aquí. La actividad se las hago llegar en el transcurso del día o más tardar mañana en la mañana, lo que es la actividad de la semana. Los veo el día lunes.